y a todas, buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Silva, soy psicólogo, docente e investigador de la Fundación América por la Infancia y voy a estar acá algunos minutos hablando sobre un tema muy importante como lo es la adopción. Y quisiera llevarlos a todos a algunas reflexiones que son importantes en torno a este complejo proceso que implica establecer un vínculo entre las familias adoptivas y los niños adoptables. Y por familias adoptivas me quiero referir a cualquier composición de un sistema de cuidado que tenga como objetivo criar a un niño o una niña. Y la composición de este sistema de cuidado puede estar construido a partir de familias tradicionales, como se conoce socialmente, es decir, familias con una mamá y un papá, pero también familias homoparentales, familias compuestas por dos mamás o por dos papás. Y en este sentido señalar que desde las líneas de investigación se ha logrado establecer la inexistencia de diferencias en torno a la crianza al momento de hacer comparaciones entre sistemas de cuidado o familias heteroparentales versus sistemas de cuidado o familias homoparentales. Ambas tienen el mismo nivel de aciertos en la crianza y también el mismo nivel de errores interactivos al momento de criar. Entonces, cuando esté hablando de familias adoptivas, por favor, estoy incorporando también las que se componen por un solo integrante, familias monoparentales, con toda independencia de su expresión de la sexualidad, incorporando por consiguiente familias homoparentales. Y esto es porque la evidencia así lo ha demostrado. O sea, no es una postura personal frente a la homoparentalidad, sino que una postura eminentemente científica. La primera reflexión donde me gustaría llevarlos y llevarlas tiene que ver con lo que yo he llamado el desprincesamiento del proceso de adopción. ¿Qué implica comprender la adopción desprincesada? Significa poder hacer un balance entre elementos que tienen que ver con la magia, el romanticismo, la poesía y los cuentos de hadas que ha sido adquirido durante muchos años a los procesos de adopción y que no son menos ciertos, que sí tienen un componente vinculado a la poesía, al romance y a los cuentos de hadas, pero que no es un proceso que se componga exclusivamente de esos elementos. Porque tiene también elementos que son bastante reales, que son desafíos importantes para las familias que tienen que adoptar a niños y niñas y que implica también una demanda directa al sistema de adopción por generar las condiciones que sean propicias para que estas familias puedan tener este enlace inicial, este encuentro físico del principio, pero que se vaya desarrollando a través de una trayectoria donde la familia ponga lo mejor de sí, pero también cuente con un sistema de acompañamiento, un sistema de seguimiento, de monitoreo, que ojalá tenga un carácter preventivo. Entender la adopción como un proceso donde se pueden controlar una gran cantidad de variables para poder evitar un desenlace negativo, un fracaso adoptivo, una ruptura del vínculo en la adopción, la verdad es que parece ser una estrategia lineal, simplista e ingenua respecto al riesgo que trae asociada la adopción y todos los procesos que tienen que ver con las relaciones entre los seres humanos. Tratar de apartar la posibilidad de un fracaso en la adopción o de una ruptura vincular es como creer que un desactivador de bombas puede realizar el proceso de desactivación sin riesgo a que la bomba pueda explotar. Así de ingenua sería la mirada si nosotros intentamos apartar
la posibilidad de un fracaso en la adopción a propósito de la carga de los elementos que tienen que ver con los cuentos de hadas, con la poesía y con el romanticismo, que, insisto, sí está presente en el proceso, pero no lo es todo. Desconocemos el riesgo. ¿Y por qué hablo de un riesgo que es aplicable a la naturaleza de las relaciones entre seres humanos? Porque uno a diario ve rupturas vinculares de pareja, fracasos en la integración familiar de un niño que está en el sistema de protección y que es cuidado primero por su madre, pero después retorna al sistema de protección y luego por su padre, y retorna al sistema de protección y luego por sus tíos, y retorna al sistema de protección y luego es entregado en adopción. Ahí tenemos 4 rupturas vinculares. Así como también niños que son ingresados en una familia de acogida transitoria o familia guardadora y que son cambiados 1, 2, 3, hasta 4 veces porque estas familias no logran responder a las exigencias de la crianza de ese niño. Ahí tenemos también otros 4 ejemplos de rupturas vinculares. El fracaso al establecer el vínculo entre los seres humanos pareciera ser parte inherente a nuestra naturaleza. Entonces, entender que en la adopción ese riesgo no está presente es dar una lectura lineal y simplista a un proceso que es de alta complejidad, donde perfectamente pueden coexistir el romanticismo, la poesía y los cuentos de hadas con toda la línea de investigación empírica en vínculo, apego, parentalidad, competencias parentales y ecología para la parentalidad. Es decir, este espacio donde las familias van a ejercer la crianza, que todos queremos que tenga una línea hacia la crianza respetuosa, hacia la salud mental, que propenda la regulación y la protección de los niños, pero que no siempre es así. El primer elemento entonces, cuando hablamos de adopción, hablamos de un riesgo de ruptura vincular, de un riesgo de fracaso en la adopción. Por eso que es tan importante que los procesos de acompañamiento post-adoptivo sean procesos preventivos. Aquí ahí está el segundo elemento que yo quiero llevar a la reflexión. No esperar que las familias que adoptan tengan una escalada en la atención a propósito de las dificultades en los primeros ciclos de la adaptación posadoptiva, sino tener un enfoque preventivo. Yo te acompaño en este proceso de adopción. No intervengo los picos de la crisis que van a demandar, obviamente, una intervención aguda, ¿no? Una intervención inmediata. Y mientras más reactivo sean los programas de acompañamiento post-adoptivo, es decir, mientras intervengan más cerca de la crisis en la adopción, hay mayor probabilidad de que ésta alcance un nivel de complejidad y una intensidad que vaya acumulando un deterioro que podría llegar a ser irreversible. En la otra cara de esta ecuación, mientras más temprana sea el proceso de acompañamiento posadoptivo, ¿no? Yo te acompaño en este proceso, no estoy solo cuando las cosas están muy mal, sino que te estoy acompañando en la construcción de este vínculo con tu hijo o tu hija adoptivo. Entonces, mientras más temprano es el acompañamiento posadoptivo, hay menos probabilidades que se genere una acumulación de estrés parental, de estrés familiar, de agotamiento de los recursos, de que se quemen literalmente estos papás en desafíos que son, por cierto, muy complejos de abordar, mientras más grandes son los niños que se adoptan. Es decir, cuando hay más diferencia, ¿no?, entre lo temprano del acompañamiento posadoptivo versus la emergencia de alguna crisis en el proceso, hay menor probabilidad que se genere una ruptura vincular o un fracaso en la adopción. Ambos puntos de reflexión, acuérdense, adopción acompañada siempre de riesgo de ruptura vincular, lo que exige, segundo punto, un acompañamiento que tenga características de prevención, nos llevan a equilibrar la balanza de la adopción y sumar a estas variables de poesía, de romanticismo, de cuentos de hadas, de lo mágico que resulta la adopción, sumar elementos concretos que tienen que ver con
la importancia de la preparación de los niños, la importancia de la preparación de las familias adoptantes, lo importante del proceso de un acompañamiento preventivo que no espere que surja la crisis para reaccionar, sino que acompañe esta trayectoria. Espero que estos 2 puntos de reflexión les sean de mucha utilidad. Les mando un abrazo. Hasta pronto y muchas gracias.